A veces, las historias más oscuras no están ocultas. Simplemente, nadie se atreve a recordarlas. Un mapa antiguo yacía sobre una mesa de madera gastada, iluminado apenas por la luz cálida de una lámpara de escritorio. En la habitación, los pósters de conciertos de rock psicodélico colgaban junto a estanterías repletas de libros de política. Una grabadora de casete y una vieja máquina de escribir completaban el escenario. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con un ritmo constante y monótono. En el centro del mapa, un círculo rojo marcaba un punto que comenzaba a obsesionarlo. Valle Oculto. Corría 1971. América Latina hervía bajo la presión de cambios violentos. La Guerra Fría extendía sus tentáculos en cada rincón. Los regímenes autoritarios se multiplicaban y los movimientos juveniles resistían como podían en medio de la represión. En ese contexto, un nombre olvidado comenzaba a reaparecer entre las sombras. Tomás Herrera, 28 años, reportero independiente de una revista alternativa que circulaba entre estudiantes, artistas y activistas, había aprendido a vivir en la frontera entre la pasión y el peligro. Con su pelo largo y desordenado, su chaqueta de mezclilla con parches revolucionarios y unas botas gastadas por las marchas, era fácilmente reconocible entre la juventud inquieta de la época. Pero él no buscaba ser símbolo de nada. Solo buscaba respuestas. Todo había empezado con una carta. Una hoja amarillenta, sin remitente, que le fue entregada por un desconocido tras una charla sobre censura en medios. No había firma, solo una fecha, abril de 1971, y un nombre que lo sacudió por dentro, Valle Oculto. Ese era el nombre del pueblo donde había vivido su tío, Isidro Herrera, un maestro rural desaparecido cuando Tomás tenía apenas 8 años. La versión oficial siempre habló de un accidente en la montaña, pero nunca hubo cuerpo, ni funeral, solo silencio. La carta despertó algo que llevaba años dormido. Un cosquilleo eléctrico en la nuca, un llamado que no podía ignorar. La abrió con manos temblorosas. La tinta estaba corrida, pero aún podía distinguir algunos fragmentos. Llegaron sin avisar, se llevaron a los hombres primero, antenas en la colina. El cielo cambió de color esa noche. Por si no regreso, dile a Tomás que recuerde, lo que pasó aquí fue real. La dejó caer sobre el escritorio. Se inclinó hacia su grabadora y presionó el botón de grabación. Diario de investigación, abril de 1971. Mi nombre es Tomás Herrera. Hoy empiezo a seguir las huellas de un pueblo que, oficialmente, nunca existió. Valle Oculto, un lugar que desapareció sin dejar rastro. Tal vez con él, desapareció también la verdad. Comenzó por lo básico, mapas. Pero ninguno reciente mencionaba Valle Oculto. Ni en los archivos municipales aparecía el nombre. Solo algunos mapas escolares de los años 50 lo registraban como un asentamiento agrícola entre las montañas. ¿Cómo se borra un pueblo entero sin dejar huella? En la redacción de la revista conversó con Estela, fotógrafa y activista feminista. Ella le habló de rumores sobre experimentos sociales en zonas rurales durante la dictadura. Cosas turbias, le dijo. No hay archivos oficiales, pero hay cicatrices que no cicatrizan nunca. Luego vinieron las llamadas. Silencio al otro lado. Luego un clic. Poco después, su departamento fue allanado. Nada robado, solo papeles revueltos, la grabadora movida del lugar. El mensaje era claro. Alguien más también estaba interesado en que no siguiera investigando. Pero Tomás ya había tomado una decisión. Esa noche soñó con el pueblo. Casas pequeñas de adobe, un campanario, voces lejanas llamándolo por su nombre. Y entre el polvo, la figura de su tío, Isidro, sosteniéndole una carta. Se despertó sobresaltado, cubierto en sudor frío. La carta seguía en su escritorio. El mapa también. No podía ignorarlo. No si existía siquiera una mínima posibilidad de que detrás del silencio hubiera verdad. Lo que se borra del papel, pensó, a veces sobrevive en la memoria. La cámara imaginaria se alejaba lentamente de su escritorio. En la pared, entre recortes de periódicos y apuntes,
Colgaba una fotografía antigua en blanco y negro, su tío Isidro, sonriendo frente a una escuela rural. Detrás de él, una colina que ya no figuraba en ningún mapa. El sonido metálico de la máquina de escribir marcaba el compás de los recuerdos. Tomás repasaba sus notas mientras una vieja televisión en blanco y negro proyectaba imágenes entrecortadas de protestas en Santiago, Ciudad de México, Buenos Aires, Lima. Pancartas alzadas, cuerpos corriendo entre el gas lacrimógeno, hombres de traje oscuro bajando de autos sin placas. En la pantalla, un reportero pronunciaba esa palabra que desde hacía años lo perseguía como una sombra: subversivos. Era 1971 y América Latina se había transformado en un campo minado ideológico. En un extremo del mundo, la guerra de Vietnam seguía su curso sangriento. En el otro, gobiernos militares, bendecidos en silencio por potencias extranjeras, tomaban el control de naciones enteras con la promesa de erradicar el comunismo. En las plazas, los estudiantes exigían justicia. En los palacios, las listas negras se engrosaban con cada discurso. Tomás, como tantos de su generación, había crecido en medio del ruido, el de las marchas, de guitarras distorsionadas, de discursos encendidos y helicópteros surcando cielos de barrios obreros. Pero, entre ese caos, algo lo inquietaba más que nunca: la creciente certeza de que su tío, y tal vez todo el pueblo donde vivía, no habían sido víctimas del olvido, sino de algo deliberado, de un acto calculado de desaparición. Caminaba por el centro de la ciudad, atento a los signos de la época. Las paredes estaban cubiertas de grafitis: no más represión, libertad a los presos políticos, el silencio es complicidad. Pasó frente a un cine donde proyectaban Zabriskie Point. Grupos de jóvenes con camisas teñidas y gafas redondas hablaban de arte, libertad sexual y los Beatles, mientras unas cuadras más allá, soldados con ametralladoras custodiaban la entrada de un ministerio. El contraste era brutal, y él se sentía dividido entre esos dos mundos. En su cuaderno escribió una idea que no dejaba de rondarle: los 70 no son una década, son un campo de batalla. No hay espacio neutral. O resistes, o te desaparecen. Tal vez Valle Oculto fue simplemente una versión más pequeña de lo que está pasando a gran escala. De regreso en la redacción, conversó con Héctor, un periodista veterano, de voz rasposa y dedos manchados de nicotina, que ya había sido detenido 2 veces. Héctor fumaba como si eso mantuviera sus recuerdos bajo control. Aún así, compartió uno con Tomás. «¿Valle Oculto, dices?», repitió pensativo. «Ese nombre lo escuché hace años. Un pueblo campesino, ¿no? Aislado. ¿Sabías que hubo zonas de interés estratégico marcadas por los militares? Lugares donde nadie podía entrar sin permiso. Se hablaba de antenas, instalaciones, experimentos». Tomás frunció el ceño. ¿Experimentación? Manipulación. Social. Control de masas. Se decía que algunos pueblos fueron usados como campo de prueba. Nadie lo confirmó nunca, porque cuando intentabas investigar, pasaban cosas. ¿Qué tipo de cosas? Accidentes, desapariciones, olvidos. Salió de la oficina con la cabeza llena de ecos y posibilidades. Esa noche, los sueños regresaron, pero no con la calma extraña de antes. Esta vez todo era gritos, cuerpos arrastrados, niños escondidos bajo las camas, y una radio encendida que repetía una y otra vez: no escuchen, no hablen, no recuerden. Despertó sobresaltado, con el pecho agitado. El amanecer lo encontró en el Archivo Nacional, buscando cualquier rastro. Entre papeles descoloridos y estantes polvorientos, encontró una edición del Diario del Interior de 1956. En una columna pequeña, casi ilegible, se mencionaba a Valle Oculto como sede de una comunidad piloto de desarrollo rural supervisada por el Ministerio del Interior. Nada más. Después, silencio. Ninguna otra mención. Como si el pueblo hubiera dejado de existir, no solo físicamente, sino también narrativamente, y entonces lo comprendió. En los 70,
La represión no siempre se trataba de matar o encarcelar. También consistía en borrar la historia, en reescribir el mundo. Un pueblo que desaparecía sin testigos ni documentos era más conveniente que un escándalo lleno de cadáveres. Caminó sin rumbo hasta una plaza. En una de sus paredes, un mural reciente lo detuvo. Una madre abrazaba a su hijo mientras, detrás de ellos, soldados uniformados borraban su sombra con brochas negras. Era simbólico, brutal, real. Tal vez Valle Oculto fue una sombra que intentaron borrar con brochas negras, pensó. Pero si empiezo a unir los fragmentos, tal vez pueda devolverle su contorno. De regreso en su apartamento, buscó una caja vieja entre los estantes. Dentro, entre juguetes olvidados y papeles doblados, encontró una fotografía. Él, su madre y su tío Isidro. Al fondo, una escuela rural, una colina boscosa. En la parte trasera de la foto, escrito con pluma, Valle Oculto, 1967. Suspiró largo. La historia no estaba perdida, solo había aprendido a esconderse. Era un día gris, de esos que parecen suspendidos por la neblina. Tomás caminaba sin rumbo fijo por la ciudad, buscando claridad tras varias noches en vela. Llevaba días releyendo la carta anónima y comparando mapas históricos en busca de alguna pista sobre Valle Oculto, pero todo parecía cuidadosamente vago, como si el pueblo nunca hubiese existido, o, peor aún, como si alguien hubiese trabajado con esmero para borrar hasta su última huella. Fue en medio de ese agotamiento que apareció el informante, un hombre, mayor, de rostro curtido por el tiempo y ojos ocultos bajo un sombrero de ala ancha. Se le acercó cuando salía de una hemeroteca. «Usted es el que está preguntando por Valle Oculto, ¿cierto?» Tomás se detuvo en seco. No había mencionado ese nombre fuera de su círculo más íntimo. «¿Quién le dijo eso?» «Hizo las preguntas correctas en el lugar equivocado», respondió el hombre. «Me llamo Oscar. Digamos que soy un coleccionista, de cosas que deberían haber desaparecido». Sin más palabras, Oscar le entregó un tubo de cartón gastado. En su interior, un mapa. No uno cualquiera. Era una edición de 1958, impresa por el antiguo Instituto Cartográfico Nacional. A primera vista parecía inofensivo, ríos, caminos, regiones rurales. Pero al examinarlo con detenimiento, en una zona montañosa y remota, justo al norte de una cadena de colinas sin nombre, allí estaba, Valle Oculto. Con letras pequeñas, casi imperceptibles, y rodeado de otros asentamientos ya extintos, Tomás sostuvo el mapa como si tuviera entre manos un documento prohibido. De regreso en su apartamento, lo extendió sobre la mesa, al lado de una versión moderna del mismo territorio. Trazó líneas, comparó coordenadas, midió distancias. El resultado fue inquietante. El pueblo había sido borrado, literalmente. En el nuevo mapa, donde antes decía Valle Oculto, no había nada. Solo un fragmento de bosque, sin nombre, sin caminos. La carretera que antes pasaba cerca parecía haber sido desviada, como si alguien hubiese rediseñado el país para esconder ese lugar del mundo. Tomás comenzó a tomar notas con furia contenida. ¿Por qué lo borrarían? ¿Qué se escondía allí? ¿Quién daba esas órdenes? Encendió la grabadora y con voz baja dejó registrada su reflexión. Esto no es una omisión. Es un acto de censura territorial. Un pueblo no se evapora por accidente. Alguien lo tachó, como quien elimina una frase peligrosa de un manifiesto. Decidió volver a contactar a Oscar. Se citaron en un café alejado del centro. El hombre llegó con una chaqueta vieja del ejército, sin insignias, y una caja metálica bajo el brazo. Dentro había documentos desgastados, copias de informes clasificados y recortes de periódico nunca publicados. Entre ellos, un memorando, fechado en 1969. Su encabezado le cortó el aliento. Proyecto Silencio. Área Experimental No 12. Valle Oculto. Lo leyó una y otra vez. Aunque incompleto, el documento sugería que la zona había sido intervenida por órdenes superiores debido a un comportamiento colectivo anómalo que requería aislamiento y observación. «¿Qué significa esto?», preguntó Tomás, sin apartar la vista del papel.
Que no fue un accidente, respondió Oscar. El pueblo no colapsó, no emigró, no se disolvió. Fue contenido, testeado y luego suprimido. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Y si Valle Oculto no había sido solo un pueblo? ¿Y si había funcionado como un laboratorio? ¿Una jaula invisible? ¿Un sitio de control social o psicológico? La idea encajaba demasiado bien con los rumores de Héctor, con los sueños que lo asaltaban por las noches, y con el silencio en 1900, los archivos oficiales. Pasó horas marcando documentos, descubrió patrones, pueblos rurales que cerraron sin razón aparente, familias desplazadas que nunca volvieron, muertes sin explicación. Algunos registros hablaban de alteraciones de comportamiento, otros mencionaban una interferencia electromagnética no controlada. Pero nada estaba completo, todo era fragmentario, como si los nombres hubiesen sido arrancados de cuajo, dejando solo rastros y sombras. Esa noche, en su apartamento, se sentó frente al mapa antiguo. Sobre él colocó una hoja de papel transparente y trazó una X justo donde debía estar Valle Oculto. Encendió un cigarrillo. El humo subía lento, espeso, como si también buscara respuesta. Y entonces se hizo la pregunta más importante de su vida. ¿Cómo desaparece un pueblo entero de la historia sin que nadie lo note? Sabía que la respuesta no estaba en los papeles, no del todo. Estaba allá, en la montaña, donde nadie se atrevía a ir. La luz del amanecer se colaba entre las persianas como líneas de una prisión invisible. Tomás apenas había dormido. Frente a él, una caja de cartón húmeda descansaba sobre la mesa del comedor. La había encontrado la noche anterior, oculta entre las pertenencias olvidadas en el desván de su madre. Era una de esas cajas que nadie abre durante años por miedo a los recuerdos que guarda. Revolvió su interior con cuidado, como si temiera activar alguna trampa del pasado. Fotografías descoloridas, boletos de autobús, un pequeño amuleto de madera y luego, al fondo, un sobre amarillento. Estaba sellado, sin abrir, dirigido a su madre. La fecha de envío, 10 de junio de 1971. El remitente, Valle Oculto. Tomás contuvo el aliento. Aquello era lo último que su tío Isidro había enviado antes de desaparecer sin dejar rastro. Lo sostuvo entre las manos como si fuese un artefacto explosivo. ¿Por qué su madre nunca recibió esa carta? ¿Por qué había permanecido oculta todos esos años? Con manos temblorosas, rompió el sello. El papel, aunque húmedo, aún conservaba la tinta firme. Las palabras parecían escritas hacía apenas unas horas. Querida Lucía, las cosas por aquí han cambiado mucho desde tu última visita. Ya no somos el mismo pueblo tranquilo que tú conociste. Algo raro está pasando. Todo comenzó hace un par de meses, cuando llegaron esos hombres del gobierno. No vestían como militares, pero tampoco como civiles. Siempre de negro, con gafas oscuras, incluso de noche. Algunos ni siquiera hablan nuestro idioma. Los niños les tienen miedo. Los perros también. Instalaron unas antenas en la colina norte. Al principio pensamos que era una torre de radio, pero emite un zumbido constante. Hay noches en las que el cielo se ilumina como si hubiera tormenta, pero no cae una sola gota. Los viejos del pueblo dicen que han despertado algo que no entienden. Los hombres del pueblo están siendo reclutados para trabajos especiales. A los que se niegan, no se les vuelve a ver. Dicen que se fueron a trabajar a la ciudad, pero sus familias no han recibido una sola carta. Yo no quiero alarmarte, hermana, pero he visto cosas que no puedo explicar. Ayer me crucé con un camión cubierto por lonas negras. Algo dentro se movía. No eran animales, no era maquinaria. Parecía personas, pero estaban quietas. Demasiado quietas. No sé si esta carta saldrá de aquí. Siento que estamos quedando atrapados, como si hubieran rodeado al pueblo con un cerco invisible. Ya ni siquiera funcionan bien las radios. Si algo me pasa, quiero que sepas que no fue un accidente. Cuida de Tomás.
Dile que lo quiero mucho, que no olvide quién es, y que nunca confíe en quienes llevan silencio en los ojos. Con amor, Isidro el papel olía a encierro, a humedad. Pero las palabras estaban vivas, como un grito congelado en el tiempo. Tomás la leyó en silencio. Una vez, luego otra, y otra más. Las frases se le clavaban como astillas. Antenas, vehículos, personas demasiado quietas. Cada palabra coincidía con lo que había descubierto en los últimos días. La carta no era solo una despedida, era una advertencia, y más importante aún, era una prueba. La primera evidencia directa de que la desaparición de Valle Oculto no había sido un accidente, ni un colapso rural, ni una tragedia olvidada. Fue una operación, fría, calculada, sistemática. Esa noche, bajo la luz cálida de su lámpara, Tomás tomó la decisión que venía postergando. No esperaría más documentos filtrados ni fuentes esquivas. No quería más fragmentos. Iba a ir. Viajaría hasta donde el mapa lo guiara. Buscaría Valle Oculto con sus propios ojos. Marcó la ruta vieja con lápiz sobre el mapa original de 1958. La carretera que alguna vez conducía al pueblo ya no existía en los mapas modernos, pero él confiaba en que la geografía no se borra tan fácilmente como los nombres. Si el pueblo aún existe, está oculto, enterrado en alguna hendidura del paisaje, silenciado, o peor, contenido. Empacó una mochila con lo esencial: agua, cuadernos, una linterna, su vieja cámara fotográfica, la carta y, sobre todo, su grabadora. Porque si algo llegaba a ocurrirle, alguien tenía que contar la historia. Antes de partir, fue al cementerio. Frente a la tumba de su madre, dejó la carta doblada dentro de una bolsa plástica, apoyada sobre la lápida. «No te la pude dar en vida», susurró. «Pero hoy, esta carta es mi brújula. Y si algo me ocurre, tal vez sea la única forma de que el mundo sepa lo que hicieron allá». Al amanecer siguiente, abordó un autobús rumbo al norte. Su destino, la región donde alguna vez existió Valle Oculto. El viaje acababa de comenzar. Y con él, el riesgo de convertirse en parte de la misma historia que intentaba descubrir. Ese lugar era como un susurro que todos olvidaron. La frase quedó flotando en la mente de Tomás como un eco que no sabía extinguirse. La había escuchado esa misma tarde, salida de los labios temblorosos de una mujer en bata de flores, con la mirada ida, sentada sola en la plaza de un pueblo llamado San José del Llano. Había llegado allí siguiendo una ruta trazada a lápiz sobre un mapa antiguo, cruzando caminos casi desiertos, buscando señales que nadie más parecía ver. San José era un asentamiento rural detenido en el tiempo. Casas bajas, postes oxidados, un café con rocola a monedas y silencio en cada esquina. Fue ahí donde comenzó a preguntar. Pero se topó con una muralla invisible. Los jóvenes negaban, con la cabeza. Los niños se encogían de hombros y los ancianos dudaban. No por olvido, sino por algo más hondo. Algo parecido al miedo. Hasta que la vio a ella. Doña Elvira, sentada en un banco, con los ojos perdidos en el horizonte. Tomás se acercó con respeto. Le mostró una fotografía desgastada del mapa antiguo. Señaló con el dedo un punto, sin nombre. «¿Conoce este lugar?», preguntó. «Valle Oculto». La mujer frunció el ceño como si una espina invisible se le hubiera clavado en la frente. «Valle Oculto», repitió ella, arrastrando las sílabas. «Sí, ese nombre. Lo escuché cuando era niña. Mi abuelo hablaba de allí. Decía que era un lugar donde el tiempo iba más lento, donde las estaciones no cambiaban como aquí». Tomás contuvo la respiración. ¿Sabe qué pasó con él? Doña Elvira lo miró, confundida. Luego bajó la voz, como si hablara en contra de algo. Ese lugar
Era como un susurro que todos olvidaron. No sé si porque quisieron, o porque alguien se lo ordenó al olvido. La frase lo atravesó como un cuchillo helado. Era exactamente eso. Lo que venía sintiendo desde que comenzó. La búsqueda. Una fuerza que no solo borraba mapas, sino también memorias. Una cortina invisible tejida entre documentos, recuerdos y archivos. Esa noche, ya en su hospedaje, Tomás encendió su laptop y comenzó a buscar. Se sumergió en bases de datos de archivos públicos, registros civiles, catastros antiguos, censos. Usó coordenadas, nombres de pueblos vecinos, descripciones geográficas. Nada .valle oculto no existía para el Estado. No aparecía en Google ni en Wikipedia. Ningún registro de prensa digital lo mencionaba. Era como si alguien hubiera pasado un borrador sobre todo rastro. Entonces cambió de estrategia. Buscó microfilms en bibliotecas, archivos físicos, periódicos antiguos, y fue ahí donde algo emergió. Una edición regional de 1969 contenía una nota diminuta escondida entre anuncios de lotería y resultados deportivos. Personas del área de las montañas del este han reportado interferencias de radio y zumbidos en la madrugada. El fenómeno parece venir de una zona conocida como VO. Las autoridades han descartado actividad sísmica. Eso fue todo. Una mención mínima. Una sigla incompleta. Buscó la versión digital del periódico. Eliminada. Consultó el archivo oficial del medio. No existía. Solo el microfilm era testigo. Tomás fotografió la página con cuidado. El hallazgo era escaso, pero real. Y lo que más lo perturbaba no era lo que encontraba, sino cómo se ocultaba lo que no. Como si el tiempo mismo colaborara en la desaparición. Decidido a seguir el rastro, visitó una televisora local. Fingió estar haciendo un reportaje sobre pueblos fantasmas. Solicitó acceso a los archivos antiguos. Revisó transmisiones olvidadas, segmentos de noticiarios de los años 70. Y entonces lo escuchó. Una transmisión de 1972, en blanco y negro, con un presentador joven y voz solemne. En noticias regionales, las autoridades han completado la reubicación de varias familias debido a una reestructuración territorial por razones de seguridad. Los desplazados provienen de áreas montañosas no especificadas. No especificadas, sin nombre, sin coordenadas. Como si pronunciar valle oculto fuera ilegal, o peor, peligroso. De regreso en San José, Tomás localizó a un antiguo cartero, ya jubilado. Al preguntarle por el nombre del pueblo, el hombre negó. Pero cuando Tomás le mostró la carta de su tío Isidro, algo en su expresión cambió. Yo entregué esa carta, dijo finalmente. Fue de las últimas que salieron del valle. Después cerraron el acceso. Dijeron que era por una fuga de gas. Pero a mí nadie me revisó nada. Solo me dijeron que no volviera. ¿Quién se lo dijo? Unos hombres. No llevaban uniforme, pero mandaban más que los militares. Los mismos hombres. Siempre presentes. Siempre sin rostro. De vuelta en la posada, Tomás encendió la grabadora. Su voz sonaba clara, pero cargada de un peso que no era solo suyo. Valle Oculto no solo fue borrado del mapa, fue eliminado del relato nacional, excluido de la memoria colectiva. Y si queda algo, está oculto bajo el disfraz de la modernidad, esa maquinaria que cubre todo con cemento y silencio. Guardó el archivo de audio con cuidado. Y con él, las fotos, las notas, los recortes. Todo. Al día siguiente seguiría la carretera vieja, bordeando las montañas, persiguiendo lo que nadie recordaba, lo que habían obligado a todos a olvidar. Operación Aurora, experimento de control conductual a nivel poblacional, clasificación, ultrasecreto, autorizado bajo decreto presidencial 41B, año 1970. Ese fue el momento en que todo cambió para Tomás. Hasta entonces, había sospechado una manipulación deliberada, una operación de encubrimiento. Pero ahora tenía frente a sí
la raíz podrida del misterio. La desaparición de Valle Oculto no solo era real, sino que había sido orquestada desde lo más alto del poder. Gracias al contacto con un periodista retirado, logró conseguir acceso a un archivo gubernamental restringido, escondido en los sótanos de un antiguo edificio ministerial en la capital. Usando un nombre falso, Carlos Duarte, y con un pase falsificado que lo acreditaba como investigador universitario, Tomás ingresó bajo el pretexto de una tesis sobre procesos de reestructuración territorial en las décadas del 60 y 70. El lugar era un mausoleo de secretos, estanterías de acero cubiertas de polvo, archivadores oxidados, etiquetas descoloridas, un aire estancado y pesado, como si el propio pasado respirara allí con dificultad. No todos los sectores eran accesibles, muchos pasillos estaban cerrados con cadenas o requerían acceso biométrico. Pero, en la ala este, sin cámaras visibles y con candados manuales, encontró una puerta entornada. Dentro, cajas sin clasificar, papeles sin sellos ni firmas. Un caos de documentos que el tiempo había abandonado. Y fue ahí donde la vio. Una carpeta gruesa, marcada con letras negras en una cubierta manchada por la humedad. Operación Aurora. Tomás la tomó con las manos temblorosas. El título parecía sacado de una novela distópica, pero el contenido era demasiado real. La primera hoja era un memorándum oficial. La presente tiene como objeto evaluar la viabilidad del proyecto Aurora, que busca probar metodologías de disuasión ideológica, vigilancia remota y reprogramación conductual a pequeña escala geográfica, utilizando un grupo demográfico contenido y aislado. Siguieron informes de inteligencia, diagramas, transcripciones, de reuniones confidenciales. Entre ellos, una lista de pueblos candidatos. Subrayado en rojo, Valle Oculto. Población ideal, aislada, baja densidad, sin vínculos internacionales, bajo nivel de alfabetización técnica, propensa a aceptar narrativas oficiales, sin acceso a ondas extranjeras. El estómago de Tomás se encogió. No estaba ante una tragedia olvidada, estaba ante una operación deliberada. El archivo revelaba que el régimen militar de 1970 había lanzado Aurora como proyecto piloto de control social masivo, un experimento que combinaba programación radial con mensajes subliminales, intervenciones médicas disfrazadas de campañas de vigilancia psicológica, mediante infiltrados aislamiento informativo total, todo con un objetivo: modelar la conducta colectiva de una población entera mediante estímulos artificiales y percepción controlada del tiempo, la realidad y la identidad nacional. Era demencial. Y sin embargo, cada página lo confirmaba. Incluso las fechas coincidían. En uno de los documentos más dañados, un informe de resultados firmado por un tal coronel Rafael M., titulado Fase 3, Incidente de Disrupción, contenía la línea más perturbadora. Tras la filtración de información por parte de un sujeto local, código I7, se procedió al cierre inmediato del proyecto, mediante disolución comunitaria y supresión física de evidencias. Población evacuada. Lugar reclasificado como zona militar prohibida. Toda mención al sitio será eliminada de registros cartográficos, académicos y mediáticos. I7. El código resonó con fuerza en su mente. Volvió a pensar en la carta de su tío Isidro. ¿Había sido él? Cerró la carpeta de golpe, como si los documentos pudieran incendiarse entre sus dedos. Fue entonces cuando escuchó pasos acercándose por el pasillo. Actuó por instinto. Tomó una parte del expediente, solo lo necesario para probar lo que había leído, y lo escondió dentro de su chaqueta. El resto lo colocó con precisión en su lugar original. Luego cruzó la sala y encontró una escalera de servicio que lo llevó a una salida lateral. No se detuvo hasta llegar a la estación de metro más cercana. Alcanzó su habitación en una pensión al sur de la ciudad, con la adrenalina aún bombeando. Cerró la puerta con llave, bajó las persianas y extendió los documentos sobre la cama. El aire parecía envenenado. Cada palabra en los papeles ardía. Disolución comunitaria. Supresión física de evidencias. Reclasificado como zona militar. Todo cobraba sentido. No fue un accidente.
No fue una catástrofe natural, fue un experimento. Y cuando alguien dentro del sistema intentó hablar, lo apagaron todo. Apagaron el pueblo como quien cierra los ojos y decide no ver más. El primer gran giro estaba revelado. Ya no se trataba de encontrar un pueblo perdido. Se trataba de destapar una verdad enterrada con intención. Una verdad cuidadosamente silenciada por el Estado. Tomás se sentó, con el pecho agitado, y miró los documentos como si mirara directamente al abismo. Valle Oculto había sido sacrificado en nombre del control. Y ahora, él tenía la prueba. Tomás alquiló un auto viejo, oxidado, y con olor a gasolina añeja. Un modelo olvidado por los sistemas modernos de rastreo, perfecto para quien deseaba no dejar huella. Con los documentos escondidos entre la ropa, partió hacia el norte, rumbo al lugar que alguna vez había sido el hogar de su tío, Valle Oculto. Ese nombre, ahora, era sinónimo de silencio impuesto. El viaje fue largo. A cada kilómetro, el paisaje se transformaba. Las autopistas asfaltadas cedían paso a caminos desmoronados, tragados por el olvido. Árboles torcidos invadían el asfalto, como si la naturaleza intentara borrar lo que la historia había querido esconder. Llevaba consigo un Walkman antiguo, con casetes comprados en un mercado de pulgas. Música de protesta, rock de los 70, voces que sonaban como si hablaran directamente a su presente. Bob Dylan, How many roads must a man walk down? Y él conducía como si esa frase le marcara la ruta. Al aproximarse al área señalada en 1900, un viejo mapa, uno de los pocos donde aún figuraba el nombre de Valle Oculto, empezó a percibir algo extraño. No era solo la falta de señal en su teléfono ni el silencio absoluto de la radio. Era algo más. El aire parecía distinto. El cielo, opaco. El viento arrastraba un polvo gris, casi ceniciento. En lugar de estaciones de servicio o pueblos, el camino ofrecía solo vacío. Y entonces aparecieron ruinas. A un costado, una hilera de casas destruidas, devoradas por la vegetación. Columnas de concreto agrietadas, postes telefónicos caídos, restos de lo que alguna vez fue una escuela. Su techo vencido y las ventanas cubiertas de hiedra. Tomás detuvo el auto y bajó. Caminó entre la maleza alta. El lugar olía a tierra húmeda, moho y abandono. En una de las paredes aún resistía un mural escolar, niños de la mano, un sol sonriente y una bandera ondeando. Bajo la pintura, una frase casi borrada: crecer libres para servir. La ironía mordía como un veneno. Sacó su cámara, grabó, tomó fotos. Ese lugar había existido. No importaba lo que dijeran los archivos oficiales, los mapas, los libros. Allí estaba la prueba, y entonces escuchó una voz. ¿Buscas a alguien? Se giró, sobresaltado. Un hombre de edad incierta lo observaba desde la sombra de un árbol, cubierto con una manta, el rostro curtido por el sol. En la mano, una bolsa de cuero colgando de un palo. Parecía un vagabundo salido de otro tiempo. ¿Usted vivió aquí?, preguntó Tomás. El hombre se acercó con pasos lentos. Aquí, y en ningún lado. Ya ni sé si fue real, pero lo recuerdo, ¿sabes? Tomás sacó la carta de su tío y la mostró. El anciano la miró largamente. Ese era Isidro, el que escribía. Él fue el primero en decirlo. ¿Decir qué? Que no eran de acá. Los hombres del gobierno venían de noche. Hablaban raro. Nunca daban nombres. Solo decían: «Usted no ha visto nada». El aire se volvió más denso. «¿Y qué pasó después?», insistió Tomás. La radio cambió. Antes ponían música, noticias. Después era solo una voz. Repetía palabras sin sentido. A veces lloraban. Gente que decía no saber quién era. El anciano se detuvo. Miró hacia las montañas como si aún pudiera oír aquello. Nunca debimos hablar con ellos. Con los hombres del gobierno. Tomás tragó saliva. El hombre, con un gesto lento, abrió su bolsa. De ella sacó un trozo de tela amarillenta. Una insignia militar rota con las letras bordadas. OA. Operación Aurora. Así se llamaba.
Lo escuché en una reunión en la iglesia antes de que desaparecieran. Dijeron que era para protegernos, pero fue para silenciarnos. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Tomás. ¿Qué pasó con la gente? Algunos se fueron, otros no volvieron de la escuela, de la plaza. Solo se oyeron gritos, luces, una noche entera, y al amanecer ya no quedaba nadie. ¿Y usted? Me escondí en un pozo, 2 días, por miedo. Cuando salí, todo había cambiado. Como si el pueblo hubiera sido tragado por el sueño de alguien más. El silencio que siguió fue tan denso como el aire húmedo que rodeaba las ruinas. El anciano se incorporó con esfuerzo. Miró a Tomás por última vez. Si vas a seguir buscando, muchacho, prepárate. Algunos recuerdos no quieren ser despertados. Y se alejó, como un espectro que solo aparece cuando uno está listo para escucharlo. Tomás regresó al auto. El cielo se había vuelto más oscuro. Colocó otro casete en el Walkman. Una canción perdida en el tiempo comenzó a sonar. Cantante. Dicen que el pueblo ya no existe, pero aún late bajo la tierra. Encendió el motor. La revolución no había desaparecido, solo había sido enterrada. El aire cambió. No fue solo la humedad que se condensaba en el parabrisas, ni la temperatura que bajó abruptamente como si hubiera cruzado un umbral invisible. Fue un peso. Algo invisible, pero real. Un silencio espeso que hizo que Tomás apagara el Walkman sin saber por qué. Frente a él, la carretera se extendía como una línea que se borraba en la niebla. No había señales, ni postes de luz, ni pájaros. Solo la cinta asfaltada, como una herida cicatrizada en medio del bosque. Tomás encendió el grabador de voz. Necesitaba documentar lo que sentía. Día 6. He entrado al perímetro. No hay señal en el teléfono. La niebla es antinatural, densa, como si estuviera viva. El clic del casete girando le daba una sensación de control. Pero, en pocos segundos, interferencias, ruido blanco. Y luego una voz lejana, incomprensible, rebobinó y escuchó de nuevo. Esta vez, más clara. El experimento aún continúa. Repito, aún continúa. Tomás detuvo el grabador. Miró por el espejo retrovisor. Nada. Y sin embargo, algo lo observaba. Lo sentía. Como si la niebla misma tuviera ojos. Avanzó lentamente. 100 metros más adelante, las luces del coche parecieron chocar con una pared blanca. El aire estaba tan espeso que cada bocanada dolía en los pulmones. Tomás redujo la velocidad. Entonces, lo escuchó. Un helicóptero. No lo vio, pero el sonido era inconfundible. Las hélices girando con fuerza, el retumbar grave de un motor aéreo. Pero, en lugar de acercarse, parecía dar vueltas. Cercarlo, el sonido se repetía, una y otra vez, como si no avanzara. Como si estuviera atrapado en un bucle. Tomás se detuvo al borde del camino y bajó del auto. Nada en el cielo, pero el sonido estaba allí, encima, alrededor. Como si no viniera de afuera, sino de adentro. Boom, boom, boom. Las palas giraban, invisibles. El auto comenzó a parpadear. Las luces delanteras titilaban como velas antes de apagarse. De repente, un destello. En el retrovisor, una luz. Luego otra. Faros. Un vehículo se aproximaba a gran velocidad desde atrás. Tomás corrió hacia el coche. Giró la llave con fuerza. El motor tardó en responder. Las luces traseras del otro vehículo se veían como 2 ojos enfurecidos. No había espacio para detenerse a pensar. Aceleró. El motor rugió mientras la niebla se abría a su paso como una cortina densa. La carretera comenzaba a descender por una curva peligrosa. El vehículo detrás de él no tenía placa. No reducía la velocidad. Era una amenaza silenciosa, como una sombra con ruedas. Tomás giró bruscamente, saliendo de la carretera. El auto botó sobre piedras y raíces. Los neumáticos chillaron. Dio la vuelta por un sendero oculto entre árboles. El otro vehículo no lo siguió.
Se detuvo, apagó las luces y esperó. Solo entonces notó el detalle más perturbador de todos. El helicóptero había dejado de sonar exactamente al mismo tiempo que el coche se detuvo, como si todo estuviera sincronizado, como si lo estuvieran dirigiendo, como si alguien o algo controlara los sonidos, las rutas, la niebla. Tomás salió del vehículo, en completo silencio. El aire olía a electricidad, como si una tormenta estuviera a punto de caer. Caminó unos metros hasta una roca grande. Se agachó. Sacó su grabadora otra vez. Día 6, segunda entrada. Alguien me siguió. Intentaron intimidarme. Pero hay algo más. La niebla no es natural. Está diseñada, calculada. He escuchado cosas que no estaban allí. Y no sé cuánto tiempo más podré confiar en mis propios sentidos. A lo lejos, un sonido nuevo. Un zumbido eléctrico. Y luego, breves luces que parpadearon en medio de la niebla, como si alguien o algo estuviera tomando fotografías. Tomás corrió de regreso al auto. Encendió el motor y condujo sin rumbo, solo queriendo salir del perímetro. Pero la niebla no cedía. Parecía seguirlo, abrazarlo, como si lo marcara. Tomás dejó caer los papeles. La carpeta estaba amarillenta por el tiempo, con una etiqueta roja. Top Secret, Eyes Only. Lo que tenía entre manos no era solo historia, era un crimen olvidado, y él acababa de abrir el ataúd. Estaba en un viejo refugio subterráneo hallado tras seguir una coordenada marcada en tinta negra sobre el reverso de un mapa antiguo. Era un búnker oxidado, probablemente militar, con paneles de control cubiertos por polvo y telarañas. Pero dentro, una caja metálica protegía lo que parecía ser la verdad: documentos, cintas de audio, fotos en blanco y negro de familias sonrientes, y detrás, hombres con uniforme, tomando notas. Fase 1 completada. El pueblo ha sido completamente encapsulado. Comunicaciones interrumpidas. Test A. Desaparición de identidad colectiva en curso. El corazón de Tomás latía con fuerza. Las piezas encajaban. El pueblo no solo había desaparecido físicamente, lo habían borrado psicológicamente. Borrado del lenguaje, de la memoria, de los mapas, de las personas. Y no fue un accidente, fue un experimento, una colaboración secreta entre gobiernos. Mientras hojeaba los informes, las palabras se repetían como un eco distorsionado. Control narrativo, ruptura de estructura histórica, disonancia cognitiva inducida, pruebas con interferencias de frecuencia alfa y privación sensorial colectiva. Estudio conjunto con agentes de la Estación 9A en cooperación internacional. Habían aislado un pueblo entero, hombres, mujeres, niños, durante casi una década, manipulando la información, los suministros, los recuerdos. Algunos fueron utilizados para pruebas auditivas, otros para experimentos con señales de radio y luces estroboscópicas. Los más problemáticos simplemente dejaron de aparecer en los registros. No murieron. Se convirtieron en ruido. Tomás encontró una fotografía, una reunión escolar. Niños con uniformes, sonriendo bajo una bandera sin símbolos. El reverso tenía un sello. Fase 2, octubre 1970. Todos los rostros estaban marcados con una X. -1, un niño con el pelo largo y rizado. Tenía algo familiar. ¿Era su tío? ¿Era él mismo? El pasado se quebraba, y entonces encontró una transcripción más reciente. Año, 1985. Una conversación entre dos agentes. ¿Cuándo desmantelaron la zona? Nunca se desmanteló del todo, solo se cerró. El experimento sigue. Y los que salieron, algunos murieron, otros olvidaron. ¿Y si alguien pregunta? Nadie pregunta. No se puede buscar lo que no se recuerda. La niebla, las luces, el helicóptero, los sonidos que no estaban allí, no eran alucinaciones. Eran residuos del experimento, ecos de tecnologías, diseñadas para descomponer la memoria, manipular el miedo, inducir la duda. Lo que quedaba en la zona no eran fantasmas, eran los restos de un laboratorio psicológico nacional, disfrazado de olvido. Y Tomás no era solo un testigo. Comenzaba a sospechar que, tal vez, solo tal vez,
Él también había estado allí. Tomás. El minion sentó silencio. El sonido lo paralizó. No venía de ninguna grabación. Venía de algún rincón de su mente que había sido sellado durante años. ¿Y si su obsesión no era por su tío? ¿Y si su conexión con el pueblo no era solo familiar, sino personal? ¿Y si lo habían hecho olvidar? Prueba número 12. Voces residuales. Hora 0-2. El cielo ha comenzado a cambiar. Tomás no parpadea. Frente a él, una cinta rescatada del búnker, rotulada simplemente con una fecha. 10-1971. El día de la desaparición. La reproduce en un viejo magnetófono, en una cabaña abandonada cerca de la zona prohibida. Sabe que está en peligro, pero no puede irse. No ahora. No cuando finalmente ha conseguido una voz del pueblo antes del silencio. No hablen con ellos. No miren al cielo. Por favor, cierren las ventanas. Mamá, ¿por qué tiemblan las paredes? Dios no está aquí. El sonido es errático. El volumen sube y baja sin control. Tomás retrocede la cinta. Se pone los auriculares. Intenta identificar patrones. Lo que escucha no es una simple grabación. Es un caos encapsulado. Gritos, llantos, música folclórica que se mezcla con sonidos industriales. Un sermón religioso que se interrumpe por risas distorsionadas. Y una frase que se repite una y otra vez, en distintas voces, edades y tonos. El día que el cielo se volvió rojo. Una niña lo susurra, un anciano lo grita, una mujer lo canta como un rezo desesperado. Tomás anota las marcas de tiempo. En una de ellas, el micrófono parece capturar un zumbido de fondo que va creciendo, como un enjambre metálico. Se escuchan pasos, portazos, y luego algo que hiela la sangre. Ya vienen, traen máscaras negras, no tienen ojos, no hablan. Las imágenes se forman en su mente sin querer. Las voces se le quedan adheridas al cuerpo como polvo radiactivo. Su respiración se acelera. Pausa la cinta. Sale de la cabaña. Vomita. Tiembla. El cuerpo reacciona como si hubiera sido poseído por algo que no entiende. Pero regresa. Tiene que saber más. En una sección de la cinta nota algo extraño. Una secuencia de tonos, como un patrón, un código sonoro. Lo reproduce en bucle, lo ralentiza, lo invierte. Y entonces, una voz clara emerge, escondida entre los gritos. Tomás, el corazón se le detiene. Nos dejaste aquí, pero aún podemos verte. Se congela, retrocede, reproduce otra vez. El cielo se volvió rojo. La cinta se detiene por sí sola, como si algo o alguien no quisiera que siguiera escuchando. Tomás cae al suelo. Se lleva las manos a la cabeza. ¿Por qué su nombre está en la cinta? Empieza a atar cabos. Su familia nunca hablaba de su infancia. Su tío, supuestamente desaparecido, fue la excusa para empezar la investigación. Pero ¿y si la verdad era más profunda? ¿Y si él mismo formaba parte de aquel pueblo? ¿Y si los recuerdos que faltaban en su niñez no eran olvido, sino borrado intencional? Las voces de la cinta, aunque distorsionadas, le eran familiares. La forma de hablar, los tonos, incluso una risa breve. ¿Era la de su madre? ¿Su padre? ¿Él mismo? Tomás enciende la grabadora. Día 7. La cinta no miente. Alguien la grabó antes de que todo se apagara. Hay registros sonoros del pánico, del experimento, del cielo rojo. Y mi nombre. Estoy convencido. Fui parte de ese pueblo. No vengo buscando respuestas. Vengo a recuperar lo que me robaron. Si alguna vez desaparecemos, que quede escrito. Fuimos reales. La voz pertenece a Isabel Montenegro, maestra de primaria, 34 años. Una mujer que desafió el miedo cuando todo su mundo se estaba desmoronando. Tomás observa desde el marco, de un flashback visualmente desgastado, como si el recuerdo mismo luchara por existir. Ha encontrado en otro archivo clandestino una serie de grabaciones y relatos escondidos.
Ahora, las piezas del rompecabezas muestran un nuevo rostro del pueblo, el rostro de la resistencia. Los testimonios reconstruyen lo ocurrido con brutal belleza. Isabel no era activista, era educadora. Pero cuando empezaron a llegar camiones con soldados vestidos sin insignias y los padres de sus alumnos comenzaron a ausentarse sin explicación, comprendió que algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. Dije a mis niños que dibujaran lo que veían, no sus sueños, sino lo que los rodeaba. Uno dibujó un helicóptero sin hélices. Otro, una torre que emitía zumbidos. Una niña dibujó a su madre llorando mientras unos hombres la hacían dormir. Fue entonces cuando Isabel decidió actuar. No podemos esperar ayuda. El gobierno lo sabe. Los medios están comprados. Pero aún tenemos voz. Aún tenemos papel y tinta. Junto con otros maestros, un médico del pueblo y 2 agricultores que sabían de transmisiones radiales, organizaron una red clandestina, enviaban cartas a emisoras lejanas, intentaron contactar con corresponsales extranjeros, incluso construyeron una pequeña antena con materiales escolares con la que, por una noche, lograron transmitir un mensaje. Aquí, pueblo Rosario, nos están borrando. Ayuda. Somos más de 600. Por favor, no dejen que el silencio gane. Esa fue la última vez que alguien escuchó su voz. Tomás escucha esa grabación en la oscuridad. Suena como una oración desesperada que intenta perforar décadas de olvido. Camiones rodearon el pueblo. Soldados descendieron sin mediar palabra. Nadie vestía el uniforme nacional. Todos tenían rostros ocultos tras máscaras negras, como sombras vivas. Isabel intentó esconder a sus alumnos en el sótano de la escuela, pero ya era tarde. La resistencia duró apenas unas horas, no porque faltara valentía, sino porque se enfrentaban a un monstruo demasiado grande. Había sido planificado, medido, ensayado. La antena fue destruida. Los líderes, separados del resto. Isabel fue vista por última vez abrazando a un niño mientras eran subidos a un camión sin placas. Y luego, silencio. Ningún registro oficial, ninguna noticia, ninguna huella. No fueron débiles, no fueron víctimas pasivas, pelearon, y por eso los borraron. El impacto emocional es abrumador. Durante años, el pueblo fue presentado como una leyenda, una anomalía, pero ahora, a través de los relatos enterrados y las voces recuperadas, Tomás descubre que hubo lucha, que hubo coraje, que la memoria, por más que se entierre, encuentra formas de volver a la superficie. Y entonces, al rebobinar una de las cintas, encuentra algo más. Una voz débil, escondida entre líneas. Si estás escuchando esto, quizás lo logramos. Quizás alguien recordó. No olvides nuestros nombres. No olvides lo que hicimos. Tomás se levanta. Su rostro ha cambiado. Ya no busca solo respuestas. Ahora busca justicia. El bar estaba casi vacío. Una lámpara colgante oscilaba lentamente sobre la mesa donde Tomás había acordado el encuentro. Frente a él, 2 hombres de rostros vencidos por el tiempo lo observaban en silencio. Uno tenía la mirada dura, contenida. El otro no dejaba de mover las manos, como si sus dedos intentaran liberar una memoria atrapada. Eran exmilitares, retirados hacía décadas. Nadie los llamaba por su rango ya, pero los nombres aún pesaban. Capitán Efraín Soria y Teniente Rubén Lezcano. ¿Qué quieres saber exactamente, muchacho?, dijo Soria, con voz rasposa. Rosario. Octubre del 71. El pueblo desaparecido. Lezcano desvió la mirada. Soria no respondió de inmediato. Tomás encendió la grabadora. El silencio duró varios segundos, espeso como niebla. Aún lo llaman. Así. Rosario, murmuró finalmente Soria. ¿Estuvieron allí?, preguntó Tomás. Lezcano soltó una risa breve, vacía. Estuvimos. Y no solo eso, fuimos parte del olvido. Tomás no entendía del todo. ¿El olvido? Nos dijeron que era una operación de seguridad nacional.
intervino Lescano. Que el pueblo albergaba sediciosos, que había influencia extranjera, células comunistas. Pero eran mentiras, todo estaba montado. Soria tomó la palabra sin mirar a nadie. Era una prueba, un experimento. ¿Qué tipo de experimento? Lezcano se inclinó hacia adelante. Un experimento sobre la memoria y el control. Les dieron una droga, un compuesto para borrar recuerdos específicos. Primero a ellos, después a nosotros, para que nadie pudiera contar lo que pasó. ¿Por qué ustedes también? Porque si olvidábamos no podíamos testificar. No había culpables y no había recuerdos. Era limpio, silencioso. Tomás sintió un frío en el pecho. Lezcano apretó el vaso con fuerza. Yo me acordé, no todo, pero sí los gritos, las cajas metálicas, los niños. Los niños. La voz de Lezcano se quebró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Los metían en camiones, como si fueran objetos. Y los demás, los que resistieron, desaparecieron. Uno por uno. Como si el aire se los tragara. Soria seguía inmóvil. Su rostro era piedra. Esa noche, dijo al fin, el cielo se volvió rojo, como si algo se hubiera roto en el mundo. Hubo una orden. Silencio total. Apagamos las radios. Cortamos toda comunicación. El pueblo fue desconectado del país. Luego de eso, los archivos fueron cerrados, los nombres borrados, y cada uno de nosotros fue reubicado, con nuevas identidades, nueva historia, nueva medicina. Tomás escuchaba en shock. ¿Nueva medicina? Nos monitoreaban, nos daban pastillas periódicamente. Algunos no resistieron, se perdieron en sus propias mentes. Otros fingimos olvidar. Pero los sueños no mienten. Lezcano sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Era una pequeña fotografía quemada por los bordes. En ella, un grupo de soldados posaba frente a una estructura metálica. Al fondo, un niño. «Este niño», dijo Soria, señalando. «Eras tú». Tomás sintió una punzada en la sien. Sus manos comenzaron a temblar. «No, no recuerdo eso. Sobreviviste. Te dejaron ir. Un error en el sistema. Un eco que escapó del olvido». Lezcano ya no podía hablar. Respiraba agitadamente. Se aferraba a la mesa como si se hundiera en el suelo. «Y ahora que regresaste, todo volverá», dijo Soria. El silencio se hizo espeso otra vez. El aire parecía detenido. Tomás apagó la grabadora. Ya no necesitaba más pruebas. Lo que había dentro de esas voces era más que suficiente. Y por primera vez, sintió que el pasado no solo estaba regresando, estaba despertando. La redacción del periódico tenía un aire denso, casi eléctrico. Tomás entró cargando una carpeta abultada, los ojos enrojecidos por noches sin dormir. Dentro llevaba las grabaciones, los testimonios, los documentos desclasificados y la imagen quemada que lo mostraba, inexplicablemente, en medio de una operación militar, cuando apenas era un niño. Lo que había descubierto no era una nota más. Era una verdad latente, peligrosa, demasiado grande para ser ignorada. Su editor, Gabriel Funes, hojeó los papeles sin levantar la vista. A cada hoja que pasaba, su ceño se fruncía un poco más. Finalmente, suspiró y dejó la carpeta sobre el escritorio. ¿De dónde sacaste esto? Lo investigué. Años de silencios, de archivos escondidos. Rosario existió. Tengo los nombres, las grabaciones, todo. Funes se recostó en la silla, cruzando los brazos. ¿Sabes lo que estás diciendo? Estás acusando al gobierno, a las TANIU, Fuerzas Armadas, a medios de comunicación. Todo eso, en plena década del 70. Estoy diciendo la verdad. Una verdad que nadie quiere escuchar. Tomás sintió una mezcla de rabia e incredulidad. ¿No vas a publicarlo? No puedo. No es cuestión de querer. Es cuestión de sobrevivir. El periodista quedó en silencio. Funes se levantó y cerró la puerta de su oficina. Bajó la voz. Ya vinieron. Hace 2 noches. Me preguntaron por ti, por tus fuentes,
Me dejaron una advertencia. No quieren ese nombre, Rosario, en ninguna parte. No quieren ni el susurro. Entonces hay que hablar más fuerte, dijo Tomás. Te están siguiendo, y si insistes, van a hacerte desaparecer. Como a ellos, ese mismo día, Tomás fue despedido, sin previo aviso, sin explicaciones. Solo un sobre con una carta firmada por Recursos Humanos y una mirada esquiva de los colegas que antes lo admiraban. Esa noche, mientras regresaba a su departamento, notó que el portón de entrada estaba entreabierto. Al entrar, todo parecía en su sitio. Pero no era así. Su computadora había sido desconectada. El cajón donde guardaba las cintas estaba revuelto. Y faltaban algunas copias impresas. Revisó las paredes, los enchufes, las lámparas. Todo parecía normal. Hasta que notó una pequeña marca, como un rasguño metálico, en el marco de la ventana. Habían entrado. Habían buscado. Esa misma madrugada, su teléfono sonó 3 veces. Al contestar, solo silencio. Luego, una voz, distorsionada. «Vuelve a dormir, Tomás. Nadie más necesita despertar». Colgó. Su corazón latía como tambor. Abrió la carpeta de respaldo donde guardaba los nombres de los testigos, las fechas, las ubicaciones. Todo seguía allí. O eso creyó. Al revisar con más detalle, notó que algunas hojas habían sido cambiadas. Eran copias mal hechas, con cientos errores deliberados, como si quisieran hacer pasar sus pruebas por falsas. A la mañana siguiente, fue a buscar al capitán Soria, pero su casa estaba vacía. Una vecina dijo que se había marchado a la madrugada, en un coche sin placas. Iban vestidos de traje, muy serios. Él parecía resignado. Intentó contactar a Lezcano. El teléfono daba tono, pero nadie respondía. Horas después, un mensaje. Llegó a su buzón de voz. Un grito ahogado, seguido de un zumbido metálico. El segundo giro no fue una revelación. Fue una confirmación brutal. La conspiración no solo fue real, sigue viva. Respira en los pasillos del poder, en los archivos, cerrados en los silencios de las redacciones. Rosario no fue un accidente del pasado. Fue un modelo, un laboratorio. Y Tomás había cruzado una línea que nadie debía cruzar. Salió de su casa con lo poco que tenía. Las calles ya no eran seguras. El sistema que borró un pueblo podía borrar a un hombre sin dejar rastro, pero él no pensaba callar. Y mientras caminaba bajo la lluvia, con los documentos escondidos en un doble fondo de su mochila, supo que no había vuelta atrás. No solo buscaba la verdad. Ahora, la verdad lo estaba buscando a él. El cementerio quedaba en lo alto de una colina olvidada por el progreso. Un terreno seco, salpicado de cruces torcidas, donde las raíces de los árboles rompían la tierra como si buscaran los secretos enterrados. El cuidador, un anciano encorvado, con la voz gastada por el tabaco y los años, lo recibió con una mezcla de temor y resignación. ¿Qué busca exactamente, joven? Registros de personas enterradas entre septiembre y noviembre de 1971, respondió Tomás. De un pueblo llamado Rosario. El hombre entrecerró los ojos como si el nombre le picara por dentro. Aquí no hay registros de pueblos, solo muertos. Y muchos, sin nombre. Lo guió por los senderos de tierra entre las tumbas, hasta una zona sin orden, sin fechas visibles, sin epitafios. Solo piedras grises y una sensación de silencio denso. Estos aparecieron de golpe. Nos ordenaron enterrarlos sin preguntar. Llegaron en camiones, cubiertos. Nos dieron papeles. Decían que nacieron y murieron el mismo día. Todos. Tomás se agachó frente a una lápida sin inscripción. La tocó con los dedos, como si pudiera absorber algo a través del mármol frío. El cuidador le entregó una carpeta vieja, cubierta de polvo y humedad. Dentro había fotocopias arrugadas, partidas de nacimiento y defunción, con la misma fecha, mismo nombre, misma hora, un sello oficial y legible en la esquina inferior.
¿Cómo puede alguien nacer y morir el mismo día?, preguntó Tomás, más a sí mismo que al viejo. No podían dejarlos vivos en los archivos, dijo el cuidador con voz quebrada. Así se aseguraban de que no existieran. Tomás hojeó los documentos. En cada hoja, un patrón. Todos los registros venían del mismo distrito, pero con distintas firmas. Todos decían que los cuerpos fueron enterrados por razones sanitarias, sin familiares presentes, ni siquiera un causa de muerte real. Solo frases vagas: insuficiencia respiratoria, paro cardíaco, colapso nervioso. Nada concreto, nada verificable. Un nombre le llamó la atención: Isabel Duarte. ¿Esta mujer?, preguntó mostrando la hoja. El cuidador asintió con una mueca amarga. La maestra. La última que intentó dejar algo escrito. ¿Sabía leer y escribir? Más que nadie por aquí. Pero su tumba... El anciano señaló hacia el borde del campo. La destruyeron a los pocos días. Dijeron que se confundieron de persona. Tomás. Caminó hasta donde le indicaron. Había solo un montículo irregular, piedras sueltas, como si la tierra hubiera sido removida a la fuerza. Nada más. El olor de la tierra húmeda le revolvió el estómago. Abrió su libreta y anotó: Isabel Duarte, posible líder civil, eliminada física y administrativamente. Cementerio, tumba desaparecida. A lo lejos, el cuidador fumaba en silencio. Tomás regresó junto a él. ¿Cuántos hay así? Al menos 70, quizás más. Algunos eran niños, otros soldados. Nadie venía a llorarlos, porque nadie sabía que estaban muertos, o que alguna vez vivieron. Tomás cerró la carpeta y la abrazó contra el pecho. Gracias por dejarme ver esto. El hombre asintió, pero no respondió. Solo le entregó un papel doblado varias veces. Era un croquis hecho a mano. Indicaba una zona al norte del cementerio, donde, según él, habían traído cuerpos sin papeles, sin nombres, sin ataúdes, solo bolsas negras. Ese lugar no aparece en ningún mapa, pero está ahí, bajo la tierra, y bajo el miedo. Tomás entendió en ese instante que Rosario no había sido borrado solo de los registros oficiales. Había sido erradicado de la memoria colectiva. No quedaron monumentos, ni placas, ni fotos en las casas. Solo tumbas mudas, piedras sin nombres, documentos que gritaban sin que nadie escuchara. Mientras se alejaba del cementerio, pensó en las personas que nacieron y murieron en el mismo renglón de una hoja. Existencias comprimidas en un párrafo, negadas de principio a fin, y sintió, más que nunca, que su misión ya no era solo descubrir, era devolverles los nombres, uno por uno. Las ruinas de Rosario no estaban marcadas en ningún mapa, pero Tomás ya no necesitaba coordenadas. El camino lo conocía su cuerpo, la forma en que la temperatura descendía al acercarse, el modo en que el viento se detenía, como conteniendo la respiración. Aquella tarde, tras dejar el cementerio, decidió seguir el croquis del cuidador. Lo condujo por senderos olvidados entre árboles secos, hasta una colina escarpada. En la cima, lo que quedaba de una vieja torre de agua se alzaba como el único centinela de un pueblo borrado. Allí, entre escombros y maleza, encontró lo imposible, un pequeño refugio subterráneo, oculto tras una losa de cemento y raíces. Dentro, polvo, humedad y una radio encendida. No un aparato moderno, sino un transmisor rudimentario, con tubos de vacío y antenas improvisadas, conectado a una batería. Aún funcional, zumbaba como si acabara de ser activada, aunque no debía haber electricidad por kilómetros. El sonido era débil, cargado de interferencias, pero constante. Tomás se agachó y giró el dial con cuidado. Solo una frecuencia emitía algo. Era una voz grave, distorsionada por la estática, que repetía lo mismo en un ciclo interminable. No olviden a los del Valle Oculto. El tiempo no borra la verdad. No olviden a los del Valle Oculto. La frase se repetía cada 30 segundos, con ligeras variaciones de tono, como si fuera grabación y no transmisión en vivo. Sin embargo, la señal no provenía del aparato mismo, sino de algún punto cercano. Tomás revisó el equipo.
La antena estaba orientada hacia el norte, en dirección a una cordillera baja. Apretó los dientes. Si la señal seguía activa, alguien, en algún lugar, seguía transmitiendo. Y ese valle oculto no era solo una metáfora. Revisó los restos del refugio. Había una libreta con hojas arrancadas, algunas palabras escritas a mano en tinta corrida. Operador 3, frecuencia 92.5. Confirmar señales cada 48 A. Si capturan, destruir equipo. Y una frase, en letras más grandes, escritas con furia o desesperación. Ellos no pueden silenciar las ondas. El lugar parecía haber sido abandonado con prisa. Tazas de café secas, cigarrillos a medio consumir, una camisa colgada como si alguien hubiese prometido volver. Pero no volvió. Tomás activó la grabadora y registró el mensaje. Al reproducirlo una y otra vez, notó que entre repeticiones había leves pausas irregulares. Las midió. 5 segundos, 3, 7, 2, 4. No era azar, era código. Llevó el patrón a un amigo criptógrafo, que reconoció enseguida el sistema. Código Morse por silencios. Cada pausa era una letra. Al descifrar la secuencia completa, obtuvieron una sola palabra: sobrevivientes. Ese mensaje no era solo una advertencia, era una declaración. El experimento no había matado a todos. Algunos escaparon, o se ocultaron, o resistieron desde las sombras, enviando señales al vacío, confiando en que alguien, alguna vez, las recibiría. Tomás volvió a escuchar la frase principal, ahora con otra mirada. No olviden a los del Valle Oculto. El tiempo no borra la verdad. Era una llamada, un lamento, un testamento de quienes se negaban a desaparecer sin dejar rastro. Si la historia oficial los había enterrado, la radio era su tumba abierta, emitiendo verdades que no podían apagarse tan fácilmente. Esa noche, Tomás escribió en su cuaderno: la radio no transmite desde el pasado, transmite desde una herida que nunca cerró. Hay alguien, en alguna parte, que aún cree que vale la pena ser recordado, y por primera vez en semanas, no sintió miedo, sintió compañía. La viralidad no fue planeada. La grabación que Tomás había encontrado, la voz que repetía, entre ruido blanco, no olviden a los del Valle Oculto, fue filtrada a las redes por un periodista amigo, casi como un acto desesperado ante el cerco que se cerraba sobre ellos. En menos de 48 horas, el archivo había sido compartido, descargado y resubido miles de veces. Se abrían hilos en foros clandestinos, se creaban canales dedicados a analizar la señal, se difundían teorías y réplicas. Pero más allá de las especulaciones, algo se había quebrado: el silencio. Con esa llama encendida, Tomás tomó el riesgo de contactar a una red de activistas de derechos humanos. Gente que había estado esperando casos así durante décadas. Desapariciones encubiertas, represión estatal, pruebas destruidas, memoria manipulada. Fueron ellos quienes le abrieron las puertas a instancias internacionales, donde el eco de la verdad podía sonar más fuerte que los desmentidos oficiales. Las primeras reuniones fueron discretas. Videollamadas desde ubicaciones seguras, conversaciones cifradas, intercambio de documentos por canales encriptados. Tomás presentó todo lo que tenía: copias digitalizadas de los archivos clasificados, entrevistas, registros de las lápidas sin nombres, el audio de la radio y la transcripción codificada del mensaje. Incluyó una línea que repetía como mantra: no es un mito, no es paranoia. Rosario existió y fue silenciado. Una abogada de cabello plateado y voz suave fue la primera en darle crédito completo. No solo te creo, Tomás, le dijo. Creo que esto puede abrir la grieta que tanto hemos esperado. Se propuso entonces armar un expediente para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El proceso era complejo, lento, lleno de obstáculos burocráticos, pero la presión pública jugaba a su favor. Cuantos más compartían el caso, menos podía ignorarse. El gobierno, sin embargo, reaccionó rápido. Primero con desmentidos tajantes.
Rosario nunca existió. No hay registros de un pueblo con ese nombre. La grabación es un montaje. Luego, con desprestigio, Tomás fue etiquetado como conspiranoico, trastornado, incluso como parte de un intento de desestabilización política. Editoriales en los diarios oficiales lo tacharon de oportunista. Programas de televisión lo caricaturizaron como un loco con teorías absurdas. Después vinieron los golpes silenciosos. 2 testigos que habían hablado con él, el cuidador del cementerio y uno de los exmilitares, desaparecieron, sin dejar rastro. La casa del primero fue hallada vacía, con la puerta abierta, la televisión encendida. Del segundo no quedó más que una nota críptica: callar es sobrevivir. A la abogada la detuvieron por irregularidades fiscales inexistentes. La organización fue intervenida. Los servidores se apagaron, pero la red ya estaba viva. Antes de ser arrestada, la abogada logró liberar un último archivo en línea, un audio de una conversación filtrada entre 2 exagentes de inteligencia. En la cinta, una voz claramente identificable decía: «Nos ordenaron eliminar todo, gente, papeles, lugares. Rosario nunca debió existir, pero fallamos. Alguien siempre habla. Siempre hay una radio encendida». La grabación fue confirmada por expertos en acústica y autenticidad. Cuando se viralizó, ya era demasiado tarde para ocultarla. El daño estaba hecho. Rosario no era ya una leyenda, sino un crimen sin nombre. Tomás, por su parte, vivía entre escondites, mudándose cada 2 noches, con documentos impresos en múltiples copias escondidas en distintos puntos del país. Pero cada paso lo fortalecía. Cada intento de silenciarlo demostraba que la verdad dolía en lo más alto, y que por eso debían seguir. En una entrevista clandestina, le preguntaron: ¿qué es lo que más teme ahora? Y él respondió sin dudar: que todo esto quede en olvido otra vez, que la historia vuelva a repetirse en silencio. Se hizo una pausa. ¿Y qué espera? Que algún día haya un juicio real, con nombres, rostros, fechas y una sala llena de gente que escuche por fin a los del Valle Oculto. Las primeras pancartas aparecieron una mañana gris en el centro de la capital. Pequeños carteles pegados en postes, murales improvisados con aerosol en muros olvidados. ¿Dónde está Rosario? El pueblo que desapareció existe. Memoria, no silencio. Nadie los firmó, pero todos sabían de dónde venían. O mejor dicho, de quién. La historia que Tomás había liberado, con fragmentos, con audios, con entrevistas filtradas, con pruebas apenas suficientes para despertar la duda, se convirtió, de golpe, en una consigna colectiva. Lo que durante 900 décadas fue un murmullo suprimido por el miedo, explotó en un solo grito que cruzó avenidas y rompió la costra de indiferencia. Miles salieron a las calles. No fue una protesta organizada, fue una erupción espontánea de dolor acumulado. No había partidos detrás, ni sindicatos, ni discursos preparados. Solo rostros, cuerpos y recuerdos que pedían ser reconocidos. Gente mayor que nunca antes había marchado. Jóvenes con la imagen de Rosario bordada en sus camisetas. Músicos callejeros tocando en las esquinas una melodía extraña. Mezcla de himno, lamento y rabia. Y ahí estaban ellos, los que habían callado por miedo. Ancianos que, al ver los carteles, comenzaron a hablar. Mujeres que sacaron de sus roperos fotos descoloridas. Niños que preguntaban por qué nunca se les había enseñado eso en la escuela. Se abrían puertas, se abrían heridas. Historias enterradas volvían a brotar como raíces negadas demasiado tiempo. Una de esas historias la contó un hombre encorvado, de ojos llorosos, en una entrevista televisiva que se volvió viral. Mi hermana vivía allí. Me mandó una carta antes de que todo desapareciera. Decía que los encerraban, que les daban algo en el agua, que había noches en que se escuchaban voces, pero nadie afuera. Otra mujer, enfermera retirada, sostuvo entre sus manos una placa oxidada. Era la entrada del consultorio. Me la traje antes de que los camiones llegaran. No podía entenderlo. Hasta ahora.
Los medios ya no podían ignorarlo, aunque el gobierno seguía negando, desmentía, ridiculizaba. Cada negación se volvía un boomerang. Las redes estallaban. La gente escarbaba archivos, confrontaba periodistas, exigía respuestas. Y entre ese caos de memoria resucitada, algo nuevo surgió. El mural. Ocurrió en una noche de abril, en una de las avenidas principales. Una decena de artistas anónimos pintaron durante horas sobre una pared inmensa. Rostros de hombres, mujeres, niños, todos con una mirada que parecía atravesar el tiempo. Al centro, la silueta de un pueblo en ruinas, envuelta por antenas y humo. Y arriba, en letras grandes, una sola frase: Rosario resiste. Al día siguiente, decenas de personas dejaron flores, velas, cartas. La policía intentó taparlo con pintura blanca. Lo repintaron esa misma noche. Intentaron demoler el muro. La población lo protegió, rodeándolo con una cadena humana. Tomás llegó poco después. Se había mantenido escondido, pero ese día, algo lo empujó a salir. Tal vez el eco de esas voces, tal vez el peso de todo lo vivido. Subió a una tarima improvisada, rodeado de cámaras, con el mural a sus espaldas. Lo grababan en vivo. Respiró hondo. Nos dijeron que Rosario no existía, que nadie vivía allí, que nadie murió, que no quedaba rastro. Pero mírennos, aquí estamos, caminando sobre las huellas que ellos quisieron borrar. Y les digo algo. Levantó la voz con la garganta temblando. Ya no pueden esconder la verdad bajo la tierra. El silencio fue absoluto durante un instante, y luego el rugido de miles, aplausos, gritos, llantos, cánticos. Ese día no hubo marcha organizada. No hubo partido político que hablara primero. Fue la memoria, al fin, la que tomó el micrófono. Y cuando el pasado grita, nadie puede fingir que no lo escucha. El sol comenzaba a ponerse sobre las ruinas del pueblo. Las casas, ahora casi enterradas por la maleza y el tiempo, parecían ser la última resistencia del pasado. Tomás caminaba entre ellas, los pies hundidos en la tierra blanda, observando lo que quedaba de un lugar que algún día estuvo lleno de vida, risas, trabajo y sueños. Todo eso había desaparecido, borrado con una rapidez cruel e implacable. Pero, a pesar de los años, algo en el aire aún guardaba un eco, un susurro, una memoria persistente. Un niño corría por lo que quedaba de la calle principal. Su risa resonaba, alegre y libre, aunque las casas a su alrededor solo fueran sombras de lo que una vez fueron. El niño no sabía, claro, qué significaba ese lugar ni lo que sucedió allí, pero al correr entre las ruinas, parecía que algo se estaba despertando. Como si la historia, aunque olvidada, aún pudiera encontrar una manera de ser escuchada. Tomás lo observó mientras avanzaba. En su rostro ya no había rabia ni desesperación. Había una calma inexplicable, como si finalmente hubiese comprendido que la verdad, aunque demorada, siempre encuentra un camino. Todo el trabajo, las luchas, las entrevistas, las amenazas, la censura, todo había llevado a este momento donde las huellas de los desaparecidos se unían a las huellas del presente. Se detuvo frente a lo que había sido la escuela del pueblo, el lugar donde, según los informes, comenzaron a organizarse las primeras resistencias. Ahora era solo un esqueleto de paredes derrumbadas, pero aún podía imaginarse a los niños jugando, las clases llenas de risas, las promesas de un futuro que nunca llegó. El viento comenzó a levantarse, agitó las hojas secas que caían de los árboles cercanos. El niño, que había seguido corriendo, se detuvo un momento al llegar a un espacio vacío, como si de repente se sintiera atraído por algo invisible. Miró a su alrededor, y en ese instante, sus ojos se encontraron con los de Tomás. El niño sonrió tímidamente, y sin decir nada, siguió corriendo hacia el horizonte, entre las sombras del pasado y las posibilidades del futuro. Tomás permaneció allí, observando, como si por fin entendiera la magnitud de lo que había logrado. El viento pasó por sus cabellos. El silencio llenaba el aire, pero la paz, esa que había buscado tanto tiempo, ahora estaba a su alcance. La historia no estaba perdida,
Y aunque el pueblo ya no existiera en los mapas, en los recuerdos de aquellos que lucharon por él, en los rostros de los sobrevivientes y en la memoria colectiva de todos los que se unieron para devolverle la voz, seguía vivo. En los 70s, algunos intentaron borrar el pasado, con tinta, con censura, con olvido. Pero la verdad, al final, no muere. Las historias que importan resisten, incluso en el olvido. Mientras Tomás comenzaba a alejarse, una brisa suave lo rodeó y, por un instante, el sonido de la radio se hizo presente. Interferencias, estática, pero también una melodía, lejana y nostálgica. Como si el viento hubiera tocado las cuerdas de una guitarra, una mezcla de folk setentero, mezclado con sonidos de radio antigua, distorsionada. La historia no muere, y mientras haya alguien dispuesto a contarla, siempre habrá una voz que la recuerde.